Justo se cortó. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Por supuesto, adelante. No sé si es que no entiendo o como que no termino de entender el fanatismo de los liberales por siempre sacar el proteccionismo aduanero y destruir la industria nacional. O sea, como que no entiendo por qué lo hacen, cuál es, que siempre que viene un liberal hace exactamente lo mismo. Pero después los fanáticos son los otros. O si no te dicen, tienen un pensamiento que atrasa 70 años. Y ellos repiten lo mismo que decía Adam Smith hace 200 años. Pero los que atrasamos somos los que tenemos un pensamiento de intervención estatal en la economía, la redistribución del ingreso, del Estado como motor del desarrollo. Para nosotros, para los que pensamos así, un poco más somos bolcheviques revolucionarios para esta gente. Pero ellos no son fanáticos, los fanáticos somos los de este lado del mostrador. Y además, el problema es la grieta, profe. Sí, la grieta les encanta. La grieta viene desde 1810. A ver. Desde Moreno y su decreto de supresión de honores, cuando dice toda persona decente es aquel que vista fraca y levita. Es decir, que el que no se viste de fraca y levita no era una persona decente. Y como traigo siempre a colación Beruti, a Beruti cuando dice, nos sacamos un yugo peor que el de los españoles, es decir, para la clase vecinal porteña era preferible el virrey a los pobres y a los provincianos gobernando. Y después siguieron los unitarios, y quiero recordarle que fusilaron a Dorrego por haber defendido el sufragio popular. Y combatieron y odiaron a Rosa por defender la soberanía y un proyecto de desarrollo autónomo. Y lo odiaron a Irigoyen, que Irigoyen ni siquiera se configuró con mover las bases del sistema, por tener una visión más humanista de la economía y de la intervención del Estado. Las cosas que le dijeron a Irigoyen, y el odio con el que fue derrocado, y el odio con el que después voltearon a Perón, ver esas pintadas que decía viva el cáncer, ¿se puede odiar tanto? Pero después los fanáticos son los que están del otro lado del mostrador. Ellos son los educados, los civilizados, muy civilizados, tuvieron que recurrir al terrorismo de Estado para imponer su proyecto económico. Lo que pasa es que hay algo que es cierto, tienen un aparato mediático enorme. Y esto trasciende la coyuntura actual de Clarín sí, Clarín no. Porque Clarín no existía y a Irigoyen lo voltearon en el año 30. Ya existía La Nación, eso es cierto. La Nación claramente... Bueno, La Nación apoyó el golpe. Clarín y La Nación apoyaron el golpe. Y fueron los principales beneficiarios de la adquisición casi delictual de papel prensa, despojando a sus antiguos titulares. Una causa que fue muy sonada durante la década pasada. Porque ellos conciben que el campo es la patria, y tienen el derecho divino a gobernar, casi con una concepción feudal de gobernar el país, y todo aquello que atente contra el poder de esta gente no tiene razón de ser. Porque tienen una visión netamente agrarista del país. Un granero colonial. Como dice el San Jaureche de los Piojos. Pudimos ser un gran país y no un granero colonial. Bueno, hay gente que pretende que seamos un granero colonial. Y lo que les venía diciendo precisamente, lo marqué en la época de Juárez Selman, lo marqué con Alvear, y lo vuelvo a marcar. Con estas políticas, ¿qué es lo que hicieron? Elevan las tasas de interés y todos los capitales especulativos se radican en el país. Ahora, esos capitales especulativos, ¿para qué sirvieron? Para acumular, sacar crédito barato, adquirir dólares y me llevo los dólares afuera. Lo que se conoce como la bicicleta financiera. Término bicicleta financiera que se acuña precisamente en este momento histórico. Y como no logró ninguno de los objetivos la política económica fijada, que era controlar la demanda de divisas y bajar la inflación, ¿qué es lo que hicieron? Establecieron un sistema de devaluación escalonado, que es lo que se conoció como la tablita. ¿Y esto qué generó? Especulación financiera. Porque si yo ya sé de antemano que el dólar va a valer más la semana que viene, ¿qué es lo primero que hago? Correr a comprar dólares. Pero el problema no son ustedes, yo o los pequeños laburantes que juntamos la chirola para comprar $200 a fin de mes. Si es que te queda algún mango para comprar $200 a fin de mes.
El problema son los grandes jugadores que son, que son los que te la fugan. Porque, a ver, las políticas de control cambiario no son porque les molesta que nosotros compremos dólares. Las políticas de restricciones cambiarias son para evitar la fuga de divisas, para evitar que el país se quede sin reservas. Pues bueno, esto es la clásica política liberal, endeudar y fugar, endeudar y fugar, endeudar y fugar. Y cuando ya esto no da más y esto explota, siempre lo mismo, es el Estado el que tiene que arremangarse para solucionar el desastre que hicieron los privados. Y veremos cómo terminó todo esto, porque toda la patria contratista y empresaria que se endeudó en dólares terminó pidiéndole al Estado que absorbiera su deuda para no quebrar. Y el Estado liberal, ¿qué hizo? Muy liberal para algunas cosas y muy estatista para otras. Estatizó la deuda de los privados. La deuda de Amalita Fortabat, la deuda de Paolo Roca, la deuda de Franquito Macri, la deuda de Bulgeroni, de Pescarmona, de Pérez Companc. Ahí no les molesta el estatismo cuando el Estado absorbe la deuda de ellos, pero les molesta que se redistribuya el ingreso, les molesta la educación pública, les molesta la salud pública. Eso sí les molesta, pero no les molesta cuando el Estado les perdona la deuda o absorbe su deuda. Ahí no les molesta el estatismo. Pero es algo que ya es tan bizantina esta discusión. Pero bueno, es lo que genera. Ahora, lo que vamos a ver, producto de esta política, ¿quiénes fueron los grandes beneficiados? Porque con esto, ¿qué se logró? La concentración de la tierra en pocas manos, de la gran clase ganadera agroexportadora, nuclear de la sociedad rural, y sobre todo una élite económica, industrial, que es lo que se conoció como la patria financiera o la patria contratista. Las grandes empresas, que son muy liberales para la ganancia, pero que siempre hicieron plata a costillas del Estado, quedándose con grandes licitaciones de obra pública. Los primeros beneficiados, ¿quiénes fueron? Asindar. ¿Quién era el gerente general de Asindar antes del golpe? El ministro de Economía. Porque esa es otra. Siempre los gerentes de las grandes empresas, cuando pasan por el Estado, benefician a las empresas a las cuales pertenecían. Es decir, están de los dos lados del mostrador. Y eso pareciera no molestar. Reñido con cualquier ética pública, ¿verdad? Ahora, les molesta ver a un tipo revoleando bolsos con plata, pero no les molesta otro que va de impuestos, la fuga y la deposita en Panamá. Porque, a ver, todos estos grandes jugadores que compran dólares baratos y después los llevan afuera, ¿dónde los ponen? En paraísos fiscales para no pagar impuestos. Entonces, te descapitalizan y se van afuera para no pagarte. ¿Y eso no es un delito? ¿Eso no es chorear al Estado? Es una cosa más refinada, ¿no? Menos burda que una coima, pero tan delictual como lo otro. Entonces, como que hay una doble moral. Algunos delitos son, mirá estos chorros. Ahora, cuando vos sos de guante blanco, mirá qué maestro la que hizo. Esa doble moral creo que también es propia de los argentinos. Y en este sentido también, uno de los grandes beneficiados, ¿quién fue? Benito Roggio, beneficiado con la construcción de algo que vamos a ver ahora, el Mundial 78. La constructora de Roggio fue la que llevó a cabo los estadios de Mar del Plata, Córdoba y Mendoza. También el Grupo Macri, que tenía 7 empresas solamente en el año 76, cuando termina la dictadura tenía 46 empresas. Y muchas de las empresas creadas específicamente a efectos de ¿qué? De entrar a grandes licitaciones de obras públicas o de servicios públicos. También el Grupo Arcor, Pescarmona, Alpargatas, Bridas, Techint, Loma Negra, fueron los grandes beneficiados de esta política económica. La patria, como digo yo, agraria, financiera y golpista. Ahora, el problema... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué Estados Unidos apoyaba o sostenía que no solamente acá, sino en otros países también se estén gobernados por dictaduras?
Porque Estados Unidos veía a América Latina con la lógica de la Guerra Fría. Estaba en plena vigencia la doctrina de la seguridad nacional y precisamente las Fuerzas Armadas latinoamericanas formadas en la Escuela de las Américas en Panamá, adoctrinados precisamente por las Fuerzas Armadas norteamericanas, tenían la misión de eliminar al enemigo rojo de América Latina. Por eso lo avalaron. Estados Unidos, ¿a usted le parece que a Estados Unidos les importa la democracia? Ni ellos tienen democracia. Imagínense lo que hubiese sido si acá hubiésemos estado 4 días para saber quién es presidente. Ahora, la democracia más grande del mundo, la democracia más grande del mundo, 5 días y no sabían quién era el presidente electo. Y hay uno que está pataleando diciendo que hubo fraude todavía y no quiere reconocer que perdió. Bueno, profe, en Bolivia tardaron un par de horas en contar los votos y ya destituían al gobierno. Que después al año siguiente gana con más de la mitad de los votos. Pero además, otra cuestión. Cuando se produce esto que vos mencionás en Bolivia, que tardaban en cargar los datos, el titular de la OEA, el chileno Almagro, gritando fraude, fraude, fraude. Ahora no lo vi a Almagro diciendo que hubo fraude en Estados Unidos porque tardaban en contar. Ahí está el otro problema. Todos estos organismos son afines a una política hemisférica diseñada por los Estados Unidos, que va mucho más allá de la soberanía política de los Estados miembros. Son claramente instrumentos del tablero de ajedrez de una política internacional en la cual los grandes jugadores siguen siendo los grandes titiriteros. Y estábamos en un momento muy fuerte de enfrentamiento entre los Estados Unidos, o el grupo occidental liderado por Estados Unidos, y el bloque del Este liderado por la Unión Soviética. Y Estados Unidos apoyó dictaduras militares para frenar la infiltración marxista, como ellos la denominaban. El problema es que para la iconografía norteamericana, marxista no es solamente aquel que milita en el Partido Comunista, marxista es aquel que no piensa como él, o que tiene una idea distinta del país. Piensen ustedes, le dijeron marxista a Roosevelt por el New Deal, o consideraban que Kennedy era un infiltrado marxista. Pero fíjense la paranoia que tiene esta gente. Y yo veo que muchos se babean por Estados Unidos, pero a mí me da escalofríos Estados Unidos. Ahora bien, continuando un poco, en el año 78 esta política neoliberal comienza a dar signos de agotamiento, y acá hay algunas cosas que quiero marcar. La inflación anual llegó al 160%, como verán hubo momentos de inflación mucho más complicados que los que estamos atravesando. Y el PBI descendió durante ese año 78 cerca del 3,2%. Y al año siguiente, con una economía netamente estancada, la inflación trepó casi al 140%, llegando al escenario más temido por cualquier economista, la estanflación, es decir, inflación, suba indiscriminada de precios, más estancamiento en la producción económica. ¿Y esto qué generó? Que muchos comenzaran a percibir los síntomas de agotamiento de este modelo económico y empezaron a rajar la guita para afuera. A tal punto que los 4 bancos de crédito más importantes quebraron. Y fíjense este dato, fíjense la deuda. Cuando empieza la dictadura teníamos 7.000 millones de dólares de deuda externa. Al momento de terminar la gestión de Videla, con la cual termina la gestión de Martínez de Oz, 40.000 millones de dólares de deuda. Es decir, se multiplicó casi 6 veces la deuda externa. A eso hay que sumarle luego la estatización de la deuda privada, que ocurriría en el año 82, con Cavallo como presidente del Banco Central. Encima cayeron las exportaciones, y lógico que si depredás la industria y no creas valor agregado vendiendo vacas y granos, y mucho no vas a recaudar. Y esto generó una profunda crisis económica a inicios de la década del 80. Que veremos marcó las siguientes gestiones, tanto del gobierno de facto, y sería una pesada herencia, esta sí fue una pesada herencia, para la joven democracia argentina en el año 83. Precisamente la crisis económica, la inflación y el peso de la enorme deuda externa contraída ilegítimamente durante este periodo histórico, marcaron a fuego la presidencia del doctor Alfonsín, que tuvo que encarar la faraónica tarea de democratizar un país
que había vivido, los horrores que había vivido, y encima normalizar la economía como si fuera poco. Se le pidieron tantas cosas al pobre Alfonsín, y fue tan grande la figura de Alfonsín. Ahora bien, otra cuestión que tenemos que marcar, a pesar de que éramos todos aliados en la lucha contra el comunismo, también casi fuimos a la guerra con Chile. Y porque estos muchachos, como saben ustedes, cada vez que tienen que calcar un mapa son muy peligrosos. Cosas que no son de ellos aparecen formando parte del territorio de ellos. En el año 78 estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile por la jurisdicción sobre las islas del Canal de Beagle, las islas Picton, Nueva y Lennox, y algunas islas adyacentes del canal. Estos territorios en litigio habían sido sometidos al arbitraje internacional de la monarquía inglesa, y en mayo del 77 la reina de Inglaterra da a conocer el fallo, contrario a los intereses argentinos. Argentina, por ese laudo arbitral, se queda con la mitad norte del canal y las islas correspondientes. Sin embargo, la Junta Militar desconoce el arbitraje internacional, declaró que el laudo arbitral emanado de ese arbitraje era nulo, e inicia la planificación de una guerra ofensiva contra Chile. Es decir, a Videla se le ocurrió invadir Chile. No estoy diciendo Sanata, quiso invadir Chile. Y en efecto algunas avanzadas de vanguardia del ejército ingresaron a Chile, nada más que nunca se enteraron que habían entrado a Chile. Así de bien planificaban los militares la guerra. En este sentido, las Fuerzas Armadas Argentinas pusieron en marcha la Operación Soberanía, que tenía que iniciarse el 22 de diciembre del 78, y finalmente esta guerra no se llevó a cabo porque se produjo la mediación papal, todavía era papa en aquel momento Paulo VI, que envía a un diplomático del Vaticano, al cardenal Antonio Zamoré, a mediar entre ambas partes beligerantes. Recién esto sería solucionado en el año 84, luego de que Alfonsín convocara un plebiscito para ver si se quería llegar a un arreglo pacífico con Chile, que veremos cuando ingresemos a estudiar el gobierno del doctor Alfonsín. Y además de la política económica, y además de la represión y las violaciones a los derechos humanos, también obviamente, ¿qué es lo que hubo? Censura y barbarie. Se llevó una sistemática labor de censura, en la cual se quemaron un montón de libros. Por ejemplo, del Centro Editor de América Latina, la célebre CEAL, que editaba textos de sociología crítica, de historia de las ideas económicas y sociales, y también clásicos del pensamiento histórico, se quemaron 1.500.000 ejemplares. Y de Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, 90.000 ejemplares. Se me viene a la imagen también el Führer en la década del 30 quemando libros. Las dictaduras son así. Y en este Profe, ¿sí? en el video, cuando explica esto, dice que se quemaban los libros que tenían en el título la palabra Cuba. ¿Por qué? Porque tenía un gobierno comunista. ¿Por qué va a ser? Ah, ya sé, pero libros de matemática, de física. Sí, son tan cuadrados que el cubo no entendían que era una forma geométrica. Decía Cuba. Por eso. Para llamarlo. O sea, no entendía eso. Parece que te digo, si no pueden ser tan brutos. Sí, lo son. Lo son. Es más, prohibieron la matemática moderna porque la consideraban subversiva. ¿Vieron esas operaciones que se hacen de conjuntos, subconjuntos y demás? Consideraban conjunto, es colectivismo, es comunismo, esto es subversivo, no enseñemos matemática moderna. Y acá en la universidad, en nuestra facultad, cerraron la cátedra de sociología jurídica. Para esta gente, la sociología jurídica era subversiva. ¿Se dan cuenta de lo que tenían en la cabeza? Ahora, lo que sí aprovecharon, se colgaron, como de costumbre, hacen muchos gobiernos, de algo terriblemente popular para los argentinos. Más que el tango, más que el mate, más que el asado. El balompié. Como saben ustedes, en el año 1978 se tenía que disputar en la Argentina
el 11º Campeonato Mundial de Fútbol. El Mundial para los amantes del fútbol, lisa y llanamente. Vale decir que la Argentina fue designada sede del Mundial, obviamente en momentos en los cuales todavía no estaba la dictadura. Piensen ustedes que las sedes se asignan 5 o 6 años antes de que el evento se lleve a cabo. En este sentido, era presidente Lastiri, creo, todavía cuando se había... No, era Perón presidente cuando se elige a la Argentina como sede del Mundial 78. Y en este sentido, el Mundial 78 fue una fábrica de corrupción y de propaganda política en favor del gobierno. Y en este sentido, fue una sensación ambivalente, porque la Argentina, por primera vez en su historia, era campeona mundial de fútbol. Aquí está la célebre imagen del capitán de la selección, Daniel Pasarela, alzando la copa. Y mientras en el Monumental se gritaban goles, a 10 cuadras del Estadio Monumental se torturaba gente en la ESMA. En ese contexto se disputó el Mundial en la Argentina. Y obviamente fue utilizado como propaganda política por la dictadura, para mostrar a un pueblo unido, a un pueblo feliz, festejando en las calles. Y los sargentos somos medios así, cuando empieza a rodar la pelota nos olvidamos de todo lo que pasa alrededor. En esta me incluyo. Durante los mundiales no sé qué pasa en el mundo. Y estos obviamente aprovecharon la volteada. Ahora también previeron que con la presencia de la prensa internacional en el país, producto de la disputa del mundial, iban a empezar las preguntas. Porque en Europa se denunciaban las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la Argentina y qué pasaba con los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, había que empezar a eliminar los rastros de las fosas comunes, de las torturas y demás. Esto es lo que se intensificó en una especie de solución final a la Argentina, a través de la cual se acentuaron lo que se conoció como los vuelos de la muerte. Es decir, muchos detenidos desaparecidos ser arrojados aún con vida, drogados, al Río de la Plata. El problema es que obviamente los cadáveres flotan y aparecían a ambos lados del Río de la Playa, del Río de la Plata, o aparecían del lado oriental, o aparecían en la zona del delta del Paraná, en el Tigre. E inclusive también en este contexto muchas figuras de algunas selecciones importantes no quisieron venir a la Argentina producto o para denunciar precisamente la violación masiva de los derechos humanos. Por ejemplo, el capitán de la selección alemana, Paul Breitner, no quiso venir. Durante mucho tiempo también se especuló con que Johan Cruyff, el gran crack de la selección holandesa, tampoco quiso concurrir a la Argentina producto de esta situación. E inclusive la selección holandesa, luego de perder la final, se negó a subir al podio a recibir la medalla plateada en protesta a un gobierno que consideraban violador de derechos humanos. E inclusive está esa célebre frase del Diego, la pelota no se mancha. Bueno, en el 78 hasta la pelota se manchó, porque siempre quedó instalado ese manto de duda de ese sospechadísimo partido que fue entre la Argentina y el Perú. Cuando Argentina necesitaba ganar por 4 goles para pasar a la final, Argentina termina ganando 6-0, con la dudosa actuación de muchos jugadores del seleccionado peruano, y con la especulación, como diría años más tarde el arquero de la selección peruana, que era argentino nacionalizado peruano, Raúl Chupete Quiroga, de que Videla había ingresado al vestuario de la selección peruana momentos antes de que se iniciara el partido. Este fue el Mundial, esto también fue el Mundial 78. Ahora bien, en cierto modo en materia de derechos humanos la taba comienza a darse vuelta con algo que ustedes vieron en el video, el cambio de administración en los Estados Unidos, con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia de los Estados Unidos y la designación de Patricia Derian como subsecretaria de Estado para Derechos Humanos de aquella administración. En este sentido, el gobierno norteamericano presiona al gobierno argentino como consecuencia de las violaciones masivas a los derechos humanos e incluso habilita a que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la OEA, viniera a la Argentina para relevar la situación de los derechos humanos, lo que se convirtió en un hito histórico que permitió legitimar
las denuncias sobre desaparición forzada de personas y asesinatos en masa. Muchos políticos con mucha dignidad concurrieron en aquel momento a denunciar lo que estaba ocurriendo en el país ante la Comisión Interamericana, entre ellos Raúl Alfonsín, obviamente, uno de los socios fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, Alfredo Bravo, dirigente socialista que había sido secuestrado y torturado durante la propia dictadura. Del lado del justicialismo, quien luego sería candidato a vicepresidente en el 83, el ex gobernador de Chaco, Deolindo Felipe Vittel. Y paremos de contar, el resto de los políticos, bien, gracias. Todos bien guardaditos, no iba a haber cuestión de que enojaran a los amigos militares. Pero también esto visibilizó a las organizaciones de derechos humanos que habían nacido en aquel periodo y sobre todo a los más conocidos por todos ustedes, como son Madres de Plaza de Mayo, fundada en el año 1977, que ya llevaba a cabo la célebre ronda de los días jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, y también la recientemente creada Fundación Abuelas de Plaza de Mayo, que estaba más vinculada al recupero de los nietos nacidos en cautiverio o secuestrados siendo pequeños durante la aberrante dictadura. Y así se va cerrando la presidencia de Videla. Frente a la imposibilidad de encarrilar la economía, la Junta de Comandantes decide reemplazarlo en el año 81. Ya el comandante en jefe del ejército era el general Roberto Eduardo Viola. Ya no estaba Macera como miembro de la Junta. Su reemplazante de la Armada era el almirante Armando Lambruschini. Y por parte de la Aeronáutica ya tampoco estaba el brigadier Agosti. Su reemplazante había sido el brigadier Omar Rubens Grafinia. Esta Junta elige en abril de 1981 a Roberto Eduardo Viola, comandante en jefe del ejército, como nuevo presidente de facto. En este sentido, Viola designa como ministro de Economía a Lorenzo Sigot, un hombre que venía de la Fiat, y tuvo una visión más moderada del liberalismo. En este sentido, dejó sin efecto la tablita de Martínez de Oz y desdobló el mercado cambiario, es decir, un precio para el dólar financiero, para la especulación financiera, y un dólar para las exportaciones, un dólar comercial, regulado con distintos valores, y fue inmortalizado por su célebre frase: el que apuesta al dólar pierde. Esa frase lo sepultó para la historia, porque después que el ministro dijo el que apuesta al dólar pierde, la gente salió masivamente a comprar dólares y una corrida bancaria terminó de destrozar el sistema financiero argentino. Durante la gestión de Sigot, precisamente, la deuda externa crece un 31% y se inicia la mayor recesión económica de la Argentina desde la década del 30, desde la gran crisis de 1930. Ahora bien, este desgobierno de la economía y desinteligencias entre Viola y quien ya había asumido como comandante en jefe del ejército, el general Galtieri, prácticamente en menos de un año se lo llevaron puesto al general Viola. Ahora, por otro lado, Viola, en el punto de vista político, encarnaba una línea más blanda desde el punto de vista, en el sentido de que tenía pensado gobernar hasta el año 85, el maestro, y convocar elecciones, y quizá él mismo ser candidato a presidente constitucional. Como verán, todos los militares tienen esa fantasía de gobernar y después perpetuarse siendo votado. ¿Quién iba a votar a esta gente, por favor? Pero también flexibilizó la actividad sindical. Esto permitió la reorganización de la CGT con el surgimiento del liderazgo del cervecero quilmenio Saúl Gualdini. Mientras tanto, los partidos políticos empiezan a despertarse de la siesta que venían durmiendo y formaron la Junta Multipartidaria, más conocida por todos como la Multipartidaria, para precisamente presionar al gobierno para la convocatoria de elecciones. Sin embargo, como les digo, el 21 de noviembre de aquel año 81, producto de la crisis económica y de las desinteligencias entre Viola y Galtieri,
se declara incapacitado para ejercer sus funciones al general Viola. Estaba enfermo Viola, nada grave, pero aprovecharon la volteada, para decir, está enfermo, no puede gobernar, lo destituyen, lo reemplaza por unos días el ministro del Interior, el general Tomás Liendo, y el 11 de diciembre de 1981 es designado presidente de facto el comandante en jefe del ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri. Y ya empieza a emanar el olor a whisky de la computadora, porque era un borracho empedernido y perdido. En este sentido, Galtieri también recompone la Junta Militar, lo iba a acompañar en la Junta el almirante Jorge Isaac Anaya como jefe de la Armada y el brigadier Basilio Lamidoso como jefe de la Aeronáutica, y creo que ya todos saben lo que ocurrió durante la presidencia de Galtieri, y cómo fue la Guerra de Malvinas. Antes de pasar a la guerra, tenemos que decir que Galtieri volvió a la ortodoxia liberal en materia económica con la designación de Roberto Aleman como ministro de Economía, quien ya había sido parte del gabinete económico de Martínez de Hoz. Y Aleman es quien empieza con el intento de privatizar algunas empresas del Estado, a efectos de paliar la gravísima situación económica. Ahora, claramente, el descontento popular ya era masivo, la dictadura ya estaba dando síntomas de agotamiento, no había traído soluciones económicas, y frente a esta pequeña liberalización que había ejercido Viola, los partidos comienzan a presionar, el movimiento sindical comienza a presionar, y se produjo una célebre marcha, el 31 de marzo de 1982, donde se produjo una feroz represión, hubo muertos y heridos, bajo el lema Paz, Pan y Trabajo, en la cual ya se vaticinaba el final de la dictadura. La oposición a la dictadura era acérrima. Creo que ya no tenían escapatoria política, ya estaba cercada. La diferencia es que Galtieri no era la Luce como en el 73, que tenía 2 dedos de frente para pergeñar una salida electoral. Inclusive Galtieri provocativamente dijo, las urnas están bien guardadas. Que Alfonsín contestó, pues que las vayan preparando, pues las llenaremos de votos. Ya muchos olfateaban el fin de la dictadura. Sin embargo, frente a un gobierno militar que se hundía inexorablemente, echaron cara a uno de los conflictos argentinos que más nos tocan de cerca, una de las fibras más sensibles del nacionalismo argentino, como es la cuestión Malvinas. Y 2 días después de que a Galtieri lo estuvieran puteando casi 20 millones de argentinos en todo el país, llenó la plaza, pero para ser aplaudido, porque un 2 de abril de 1982 recuperábamos militarmente las Islas Malvinas. El operativo Rosario, dirigido por el comandante Busser, desembarca en la isla Soledad, toman Puerto Stanley, a la cual bautizan como Puerto Argentino, y toma posesión de las islas. Y son detenidos 57 infantes de marina, 11 Royal Marines y 40 miembros de las fuerzas defensoras de las islas. Y acá donde está el error estratégico que comete Galtieri. Porque ¿qué es lo que estaba pasando en Inglaterra en 1982? Estaba por caer el gobierno de Margaret Thatcher. Mrs. Thatcher, que había aplicado políticas extremadamente neoliberales, había generado inflación, había generado desempleo, estaba prácticamente toda la economía inglesa parada, los sindicatos manifestándose, hasta el propio Partido Conservador estaba pidiendo la cabeza de Thatcher, ya era inminente la caída de la primera ministra, y de repente un milico borracho se la dejó picando en el área. Porque ¿qué tuvo servido en bandeja Margaret Thatcher frente a la falta de respuestas en política interna? Tengo al enemigo externo. En consecuencia, unas islas que prácticamente ya no les importaban a los ingleses, que consideraban costoso mantenerlas y defenderlas, inclusive en el año 74, el canciller inglés había llamado al entonces embajador argentino, Carlos Ortiz de Rosas, para ofrecerle una transición
en la cual cogobernaran argentinos e ingleses las islas por un periodo hasta completar la entrega de la soberanía total. Es decir, en el 74 los ingleses ya estaban decididos a entregar la soberanía de las islas. Que Ortiz de Rosas, como embajador, se lo comunica a Perón. Perón era de los que sostenía que donde pusiéramos un pie en las islas, de ahí no nos íbamos más. Y era una situación era una oferta razonable, las dos banderas flameando hasta que nos entreguen la soberanía definitiva. Sin embargo, el problema es que esto llegó cuando Perón ya estaba mortalmente enfermo. Al poco tiempo de esto, Perón fallece, y después con Isabelita, imagínense llevar a cabo una política de tal envergadura. Isabelita no podía conducir ni el triciclo de mi bebé. En consecuencia, este proyecto fue archivado, y luego vino esta absurda guerra del año 82. El otro aspecto es que, obviamente, Galtieri era producto de la Escuela de las Américas, era producto del tuteo de la oficialidad argentina con la oficialidad norteamericana. A tal punto que en la escuela, que en el Pentágono lo denominaban el general majestuoso, un general majestuoso. Porque a su vez también Galtieri apoyaba la política norteamericana en Centroamérica, principalmente en Nicaragua. En Nicaragua en el año 79 había triunfado la revolución sandinista, una revolución de izquierda que había derribado la dictadura de Anastasio Somoza. Y Estados Unidos financió a los célebres Contras, grupos paramilitares subvencionados por Estados Unidos a efectos de socavar al gobierno de la revolución sandinista encabezado por Daniel Ortega. Y Galtieri pensó que como él era aliado de Estados Unidos en la lucha contra el comunismo en América Latina, Estados Unidos lo iba a apoyar en la guerra contra Inglaterra. Lo que nunca calibró Galtieri es que Estados Unidos e Inglaterra eran aliados también en la Guerra Fría. La alianza anglo-norteamericana, que había peleado junta en 2 guerras mundiales, no se iba a romper porque a un borracho se le había ocurrido invadir 2 islas perdidas en el medio del Atlántico Sur. Nunca pensó esto, ni él ni su canciller. Y reitero, el gobierno de Thatcher, inclusive, había pensado en desguazar la flota de superficie, mantener solamente submarinos. La guerra de Malvinas la puso en evidencia de su error, porque toda la flota que hacía una semana quería desguazar, ahora la mandó toda al Atlántico Sur. Ya estábamos en vía de conflicto. Ahora bien, una vez que se produce la toma de las Malvinas el 2 de abril, al día siguiente son tomadas las Islas Georgias. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dicta la resolución 502 exigiendo el cese de las hostilidades y el retiro inmediato de las tropas, a efectos de que ambos bandos solucionaran el problema diplomáticamente. Pues bien, Galtieri se negó sistemáticamente al retiro de tropas y a poner en vigencia esta resolución 502. Frente a esto, el 12 de abril, el gobierno de Thatcher impone una zona de exclusión que significaba esto, que podía ser solamente navegada por buques y aeronaves británicas, y cualquier nave o buque argentino que fuera encontrado en esa zona estaba legitimada para hundirlo. Y fíjense lo que abarcaba, un radio de 200 millas náuticas desde el centro de las islas. Mientras tanto, Estados Unidos va a tratar de mediar en el conflicto con una gestión intensa de su secretario de Estado, Alexander Haig, uno de los halcones del Pentágono durante el gobierno de Nixon, ahora secretario de Estado de Ronald Reagan. Las negociaciones no llegaron a buen puerto. Yo creo que se tendrían que haber reunido directamente Galtieri y Margaret Thatcher, con un whiskycito lo hubiesen arreglado, o sea, a los dos les gustaba el escabio más que otra cosa. En vez de Alexander Haig se tendrían que haber juntado los dos, tomaban un whisky y se solucionaba el problema. Tuvimos esta traicionera mediación norteamericana, y encima Galtieri no tiene mejor idea que, para impresionar a Alexander Haig, una vez que se está retirando en helicóptero de la Casa de Gobierno, con la plaza llena, enfervorizado y perdido por la multitud, lanza el célebre: si quieren venir, que vengan.